Entonces, vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla. Ven mi pantalla, ¿verdad? Este no es. Este no era. Vamos a sacar este. Ahí está. Bien. Y espérenme un ratito. Un minuto que se me salió la otra. Ahora sí, vamos a acomodar. Para que... Vamos bien. Había elegido mal. Ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe, sí se ve. Bien. Entonces... ¿qué cosa? Se me desaparece el... Ahí está. Bien. Entonces voy a detener mi video para que no nos ocupe lugar. Ya saben que cualquier duda que ustedes tengan pueden abrir el micrófono y preguntar. Entonces vamos a empezar. En la clase pasada nosotros ya habíamos empezado a ver el tema de la denominada regla de L'Hopital. Revisamos algunas cosas que tenían que ver con el crecimiento, el signo del crecimiento, la curvatura, la asociación con los signos de la derivada primera y demás. Y habíamos visto entonces la denominada regla de L'Hopital. Entonces recuerden que en el caso de la regla de L'Hopital nosotros habíamos hablado de que esta regla que diseñó Bernoulli, que consistía en obtener una expresión de un límite cuya indeterminación era del tipo 0 sobre 0, obtenía una expresión equivalente, algo parecido a lo que hacía el método de modificaciones algebraicas, solamente que para obtener esta expresión equivalente recurre a la derivación. Derivaba un numerador y un denominador, lo hacía por un mecanismo de derivación individual, es decir, no lo derivaba como cociente, sino individualmente el numerador, individualmente el denominador, obtenía un límite equivalente y evaluaba ese límite equivalente con una mecánica similar al de modificaciones algebraicas. Si obtenía un resultado numérico, asumía que se trataba de una discontinuidad de primera especie o evitable del tipo punto o vacío, es decir, no esencial. Y si no llegase a obtener un número, bueno, asumía que podía ser una discontinuidad de segunda especie, pero no la ponderaba exactamente. Es decir, no me decía exactamente cuál de las categorías de la segunda especie era la presente, sino me discriminaba entre salto finito y salto infinito. Pero todo esto estaba bien diseñado si la indeterminación era 0 sobre 0. Si por algún motivo la indeterminación no era de este tipo, la regla de L'Hopital no había sido diseñada originalmente para esa situación. No obstante, algunos matemáticos concluyeron que debido a que en un caso como el infinito sobre infinito, la estructura original del límite también podía entenderse como un cociente, entonces la regla se podía aplicar. Y de hecho no había problema en extender la aplicación a esta indeterminación infinito sobre infinito. Vale la pena aclarar entonces que la regla funciona bien siempre y cuando el límite que yo tengo que resolver sea un límite en el cual la expresión es esencialmente una división. Es decir, hay un numerador, hay un denominador, entonces es claro que yo puedo identificar el numerador y saber qué es lo que debería derivar, identificar el divisor y saber qué es lo que debería derivar. Pero en las otras indeterminaciones clásicas, como el producto de 0 por infinito, o la resta de infinito menos infinito, o, por ejemplo, las expresiones de tipo potencial, que eran, por ejemplo, 1 al infinito, o infinito a la 0, ya no hay un divisor. Entonces, lo que los matemáticos que siguieron con estos estudios digamos, procuraron es ver cómo convertirlo en un divisor. Si la expresión es una división, entonces, como vemos en estos ejemplos, es muy sencillo el cálculo. Acá está resuelto uno de los límites notables, que nosotros ya sabemos que esto nos daba 1 por límites notables.
Pero fíjense que si yo a este límite, que me da 0 sobre 0, le aplico la regla como es una división, acá voy a tener la derivada del seno, que es el coseno, la derivada de x, que es 1. Entonces este es el límite modificado. Si yo evalúo esto en 0, me va a dar 1 sobre 1, y obviamente llego al mismo resultado que en límites notables. Y si me daba infinito sobre infinito, que es este caso, bueno, entonces obviamente también podía derivar el numerador. La derivada del numerador sería un número puro, 4, la derivada del divisor sería otro número puro, menos 5, y si evaluamos en infinito, como no hay variables, obviamente esto me queda en 4 menos 5. Entonces la regla funciona bien para el 0 sobre 0, funciona bien para el infinito sobre infinito. Recuerden que además tenemos la posibilidad de aplicarla de forma sucesiva, pero el tema está con las otras indeterminaciones. En los otros casos, ¿sí? Esto es lo que mencionamos sobre la aplicación sucesiva. En los otros casos, la indeterminación que yo tengo no corresponde a ninguno de estos casos, entonces, ¿cómo proceder? Esa sería la pregunta. Básicamente, lo que vamos a decir es que para poder resolver los casos en los cuales no tengo 0 sobre 0 o no tengo infinito sobre infinito, debo, antes de aplicar la regla, proceder a un proceso denominado transformación. El objetivo de esta transformación es reconvertir la indeterminación, que no es 0 sobre 0 o no es infinito sobre infinito, en uno de estos dos casos. Eso a veces es simple y a veces no tanto. Vamos a ir analizándolas por separado. Entonces, supongamos que yo tengo una indeterminación del tipo 0 por infinito. Si yo tengo una indeterminación del tipo 0 por infinito, significa que la expresión probablemente haya sido un producto. El producto de una expresión f de x por una expresión g de x, de tal manera que cuando yo evalúo f en a y evalúo g en a, entonces observo que f de a me da 0 y g de a me da infinito, lo cual imposibilita el cálculo. En un caso como este, entonces, antes de aplicar la regla, es imprescindible transformarla. Transformar el 0 por infinito en un cociente donde yo tenga o 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Para hacer esta transformación, en el caso del producto, es bastante sencillo, dado que el producto es básicamente una operación que está íntimamente vinculada con el cociente. Eso significa que el producto en realidad no es otra cosa que una operación, digamos, inversa a la del cociente. Por lo tanto, no habría problema. Si yo tengo un producto y quiero escribir el producto como una división, basta que seleccione cualquiera de los dos factores y lo convierta en un divisor fraccionario. Es decir, la manera de escribir esto como si se tratase de un cociente es elegir cualquiera de los dos factores y escribirlo como una división, como un divisor, fraccionario. Eso es lo que hacemos acá. Ven, acá están los dos caminos posibles. En el primer caso, lo que hicieron es tomar el segundo factor y escribirlo como si se tratara de un divisor fraccionario. Y en el primer caso, tomaron el primer factor y lo escribieron como, digamos, divisor fraccionario. De esta manera, escrito de esta forma, se convierte en una división. La ventaja adicional es que si nosotros volvemos a evaluar en A, cuando evalúo el numerador, acá me va a quedar f de a, y f de a habíamos dicho que era 0, y cuando evalúo el denominador, g de a, habíamos dicho que era infinito, entonces en el divisor me queda 1 sobre infinito, que es 0, y la indeterminación escrita de esta forma, límite escrito de esta forma, se convierte en 0 sobre 0. Lo mismo pasaría si yo hubiera seguido el otro camino y en lugar de bajar el segundo factor, bajamos el primer factor como divisor fraccionario. Nuevamente, si evaluamos, acá tendría g de a que es infinito y acá tendría f de a que es 0. 1 dividido 0 es un número muy grande,
estamos hablando en términos de límite, eso me da infinito, y se convierte o se reconvertiría en infinito sobre infinito. Entonces, a partir de efectuar esta transformación, de hacer, digamos, este proceso previo, entonces ya la expresión queda convertida en lo que nosotros necesitamos. Originalmente era un producto y se convierte en un cociente, donde yo puedo identificar un numerador y puedo identificar un denominador. Ojo que el denominador aquí no es g de x, sino es la fracción 1 sobre g de x. Lo mismo que acá. Acá el denominador no es f de x, el denominador es 1 sobre f de x. Entonces, una vez que yo llegué acá, ya tengo un denominador y un numerador y puedo usar la regla, porque el resultado sería 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, según sea el camino que yo utilizo. Entonces, ahora sí, puedo derivar este numerador o derivar este denominador para observar qué es lo que pasa. Entonces, una vez que hemos hecho eso, nosotros ya podemos aplicar la regla. Acá vemos un ejemplo, entonces yo tengo x por el logaritmo de x, para x que tiende a 0, esto nos daría 0 por infinito. Vamos a seguir este segundo camino, es decir, vamos a tomar el primer factor y lo vamos a bajar como denominador, entonces tomo el primer factor que era x, lo bajo como denominador fraccionario, y ahora la expresión se convirtió en infinito sobre infinito. Bien, entonces, una vez que ejecuté la transformación, puedo usar la regla. Y la regla consiste en derivar el numerador, es decir, derivar el logaritmo de x, que me daría 1 sobre x, y derivar la fracción que está abajo. La fracción que está abajo es 1 sobre x, derivada me daría menos 1 sobre x al cuadrado. Obviamente que si yo evalúo, fíjense que si nosotros evaluamos en 0 acá, esto me daría 1 sobre 0, 1 sobre 0, o sea que no resolveríamos nada, por lo cual antes de evaluar yo puedo reacomodar la expresión, porque estamos trabajando en base a modificaciones. Recuerden que la regla de L'Hopital es esencialmente un método muy similar al de modificaciones, solamente que utiliza la derivación. Bueno, entonces, antes de evaluar, yo voy a reacomodar esto, y acá tendríamos esta fracción que aparece como numerador multiplicada por esta fracción que aparece como denominador invertida, o sea, dada vuelta. Eso me daría x al cuadrado sobre x, lo cual significa que puedo simplificar esta x con el cuadrado y finalmente tendría el límite de x que tiende a 0 de x. Y eso me da 0. Por lo cual yo puedo asumir que este límite, esta función x por el logaritmo natural de x, tiene una discontinuidad del tipo no esencial de primera especie o evitable, y que gráficamente se traduce en un punto vacío. Y el valor de convergencia sería el 0, es decir, todos los valores se acercan a la coordenada 0, 0, en este caso, porque x tiende a 0 y y tiende a 0. ¿Queda claro esto, chicos? ¿Se entiende entonces lo que estamos haciendo, por lo menos con este primer ejemplo? Sí, profe. Bien. ¿Es solo aplicable cuando da 0 por infinito? Perdón por Claro. interrumpir. Sí, cuando es 0 por infinito, que vendría a ser una de las indeterminaciones clásicas que nos falta manejar. ¿Sí? Sí. Y sabemos que es punto vacío porque es 0, ¿no? O sea, solamente Porque para valores 0. no, porque me da un número. Porque el Ah, resultado claro. del límite es un número. Si acá yo no hubiera llegado a un valor numérico, entonces no sabemos qué es lo que pasa. O si hubiera llegado a infinito, por ejemplo. Si yo ahí llego al valor infinito y no sé lo que pasa. Infinito no es un resultado. Recuerden que el objetivo es llegar a un número. ¿Ven? O sea, yo tengo que llegar a un valor numérico. Después de usar la regla, de controlar, manejar, ver, tengo que llegar. Si llego a un número, entonces ese número es el valor al que convergería del lado derecho y del lado izquierdo. ¿Queda claro eso? Sí, queda claro. Muchas Bien. gracias. No, por favor.
Entonces, llegamos a un número y por ese motivo asumimos que se trata de una discontinuidad de primera especie, como les decía, en un caso como este. Pero faltaban otros dos tipos más de indeterminaciones clásicas. Una de esas indeterminaciones es el infinito menos infinito. Entonces, en este caso, yo tengo una resta. Ya convertir una resta, es decir, una sustracción, en una división, no es algo sencillo. Por eso, si ustedes se fijan, yo acá tengo un límite original, que es f de x menos g de x, y que cuando evalúo me da f de a menos g de a. Obviamente, al reemplazar, esto me daría, por ejemplo, infinito sobre infinito, y yo me encuentro en un caso en el que tengo una indeterminación de este tipo. No se podía restar el infinito al infinito, ya aclaramos en su momento por qué. El tema es que vamos a necesitar convertir esta resta, esta sustracción, en un cociente. Y eso ya no es tan sencillo. Fíjense que la fórmula de conversión, que sería esta, es un poco más compleja. ¿Ven? La fórmula de conversión ya no es tan sencilla como recién. Toma el sustraendo, convierte una fracción, le resta el minuendo convertido en fracción y lo divide por el producto de los dos convertido en fracción. Así que es un proceso un poco más rebuscado. Ahora, si ustedes resuelven esta operación, la resuelven, eso significa, resuelven la resta de estas dos fracciones y después dividen la operación esa por esto, van a ver que vuelven a esta expresión sin ningún tipo de problema, lo cual significa que son completamente equivalentes. Yo acá no resolví el límite, no apliqué la regla, sino que lo único que he hecho es reconvertirla, reescribir la resta de otra manera, con el objetivo de que ahora sí, si yo evalúo en A, fíjense que acá me va a quedar 1 sobre G de A, 1 sobre F de A, o 1 sobre el producto de F de A por G de A, y obviamente como G de A y F de A son infinitos, acá me va a quedar 1 sobre infinito, menos 1 sobre infinito, menos dividido 1 sobre infinito por infinito, y esto me va a dar 0 menos 0 dividido 0. O sea que siguiendo este camino, yo no tendría ningún problema en asumir que escrito de esta manera, resuelto, digamos, a partir de esta expresión, es válida la regla del L'Hopital. Entonces, eso me da la posibilidad de ahora derivar este numerador, derivar este denominador y empezar a trabajar con la regla de forma regular. En O este sea, ahí, caso, profe, sí, disculpe, ahí, profe, lo que hacemos es aplicar lo mismo, o sea, hacer lo mismo que para la forma anterior, nada más sacando como un denominador después. claro, o sea, es algo parecido a lo que hicimos recién, no exactamente igual, porque vos acordate que recién partías de un producto, por eso tenías, como es un producto, Sí, vos sí. podías tomar cualquiera de los dos factores, acá no tenés un producto, tenés una resta, entonces ya no es tan sencillo, pero es algo parecido, sí, estamos transformando la expresión, ¿se entiende? Bien, entonces, veamos un ejemplo para que esto quede un poco más claro. Supongamos que tenemos este límite, el límite de x que tiende a 0, de la cotangente de x menos 1 sobre x. Esto nos va a dar infinito sobre infinito. Entonces, de acuerdo a la fórmula de transformación, ¿ven? Yo acá tendría que poner 1 sobre g de x el minuendo, es decir, lo que, perdón, sustrayendo lo que yo lo sustraigo, el 1 sobre x, entonces yo acá tengo 1 sobre g de x, 1 sobre esta expresión. Esto completo es g de x, entonces acá va 1 sobre g de x, menos, dice la fórmula, 1 sobre f de x, 1 sobre esta expresión, que es la cotangente, 1 sobre la... dividido 1 por el producto de f de x por g de x, 1 sobre el producto de f de x por g de x. Ahora bien, fíjense, acá, si yo evaluara, esto me daría 0 sobre 0.
y yo podría aplicar la regla. Eso significa, podría derivar esta fracción, derivar esta fracción, derivar esta fracción por separados, pero eso sería un trabajo desde el punto de vista de la derivación muy compleja. Entonces, como recomendación, les voy a advertir algo. Antes de efectuar, yo sea, escrita la expresión así, yo ya sé que a la regla la puedo usar. Pero antes de derivar esto y derivar esto, que va a ser rebuscado, lo que me conviene es tratar de acomodarlo un poco. Acomodarlo un poco es, si yo a 1 lo divido por 1 sobre x, en realidad tengo x. 1 sobre la cotangente de x es la recíproca de la función cotangente, que no es otra que la tangente. Y acá ocurre lo mismo. 1 sobre la cotangente es la tangente, y 1 dividido 1 sobre x es x. Entonces acá abajo en realidad tengo la tangente por x. ¿Para qué hago esto? Para no tener que derivar fracciones dentro de fracciones, que de por sí va a ser más rebuscado. Entonces, primero, antes de derivar, trato de reacomodar la expresión. Verifico que la situación se mantenga, porque mi objetivo de usar esta fórmula es que esto me dé 0 sobre 0. Entonces lo que intento hacer antes de renegar es controlar primero si no puedo acomodarla un poco mejor para que la derivación sea sencilla. Y segundo, muy importante, ojo, es controlar que siga siendo 0 sobre 0. Porque si no es 0 sobre 0, digamos, reordenamiento no funciona. Y voy a tener que derivar sí o sí desde acá, porque acá sí me va a dar 0 sobre 0, pero al reacomodarlo, tengo que controlar que sea así. De hecho, si yo evaluara acá en 0, me daría obviamente 0 sobre 0, y entonces sí, no hay problemas en efectuar la derivación. Pasamos entonces a la ejecución de la regla, tomo el numerador y lo derivo, tengo que derivar x, tengo que derivar la tangente de x, para eso utilizo la tabla. Esta es la derivada de un producto, ojo, acuérdense que en la derivada del producto, entonces yo tengo la derivada del primero, por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Entonces, resuelvo esto, y previo a la evaluación, como siempre, conviene operar, o sea, conviene tratar de resolver esto para encontrar un camino más sencillo. Vuelvo a resolver, resuelvo lo que está ahí arriba, resuelvo lo que está acá abajo, puedo simplificar los denominadores, y entonces ya tengo un cociente puro. Ese cociente es más simple de manejar, puedo evaluar, evaluamos en 0, entonces vemos qué es lo que ocurre. Obvio que si yo acá evalúo en 0, fíjense que me daría coseno de 0, que es 1, menos 1 es 0, o sea, arriba me quedaría 0, y abajo me quedaría 0 más la tangente de 0, que es 0, por esto es 0, o sea que me daría 0 sobre 0. Pero como la regla se puede usar de forma sucesiva, acá ya puedo volver a derivar el numerador, volver a derivar el denominador, es decir, derivo esta expresión, hago las simplificaciones correctas y veo si me da, si me da o no me da. Derivo esto, me da esto que está acá, derivo este que está acá abajo, me da esto que está acá, y veo si eso me da o no me da un resultado. Cuando yo vuelvo a derivar y evalúo, me doy cuenta que me da un resultado, porque acá me da 0 sobre 2, y 0 sobre 2 no es indeterminado, sino es 0, y puedo entonces encontrar un resultado para el límite. La moraleja de este ejemplo, chicos, es que si bien yo tengo una fórmula de conversión, recuerden que al operar la fórmula de conversión nosotros estamos creando fracciones. ¿Ven? Estamos creando fracciones. Y esas fracciones son más difíciles de derivar. Es decir, yo tengo que derivar lo que está arriba, y arriba hay dos fracciones. Y tengo que derivar lo que está abajo, y abajo hay una fracción con un producto. Entonces, eso, obvio que va a ser mucho más complejo de derivar,
que si yo a esto lo retransformo y trato de llegar a un cociente más puro, es decir, un cociente donde ya no haya tantos divisores. Estas alternativas de jugar un poco con las expresiones, por supuesto que son válidas y no hay ningún problema en aplicarlas. Ojo, no es que nosotros estamos haciendo algo muy mal, no. Es decir, en realidad nosotros tenemos una fórmula general que nos permite hacer la transformación, pero una vez hecha la transformación yo puedo manejarme algebraicamente, lo mismo que lo hago en los otros pasos, para ir facilitando mi proceso, que de hecho no es un proceso sencillo, teniendo en cuenta que la derivación de cocientes es algo rebuscado. Entonces, la regla me permite aislar la derivación de lo que está arriba y aislar la derivación de lo que está abajo, es decir, derivar lo que está arriba individual o independiente de lo que está abajo, porque la regla sí me permite hacer eso, pero cuando yo tengo una fracción acá y tengo que derivar esa fracción, no puedo subdividir, no, yo no voy a derivar el 1, voy a derivar la... No, eso no se puede. Sí puedo, a partir de la línea principal de fracción, derivar individualmente lo que está arriba con lo que está abajo. Para eso me conviene, obviamente, tener una fracción más básica, más pura. ¿Se entiende esto que he hecho yo acá o no se entiende? Yo, profe, tengo una duda de por qué pasa, tengo duda en realidad, de por qué pasa cotangente de X a tangente de X. No sé Porque cómo es. acordate que las funciones trigonométricas, que eran seno, coseno y tangente, me permitían crear las denominadas funciones recíprocas. La función recíproca sería agarrar la función que yo tengo y utilizarla como el divisor de 1. ¿Sí? Es una identidad trigonométrica eso. Entonces, si yo a partir del seno escribía 1 sobre seno, obtenía una nueva función que se llamaba cosecante. Si yo agarraba el coseno y con la función coseno escribía 1 sobre coseno, tenía otra función que se llamaba secante. Y si agarraba la tangente y escribía 1 sobre la tangente, tenía otra función que se llamaba cotangente. O sea, las funciones recíprocas son funciones que se pueden crear a partir de las funciones trigonométricas usándolas como denominador del 1. Entonces, eso es justamente lo que yo tengo acá. Yo acá tengo 1 sobre la cotangente. Entonces, si la cotangente es 1 sobre la tangente, me quedaría algo parecido acá con la tangente acá abajo. Por lo cual yo lo puedo pasar para arriba. ¿Se entiende? Creo que sí. O sea, ¿Sí? Son las vos con... identidades trigonométricas. ¿Cómo? Claro, Sí, Que son las identidades trigonométricas. son identidades trigonométricas. Exactamente. ¿Sí? sí. Y después, veo que un poco más abajo del cuadro verde aparece X más tangente de X por coseno cuadrado de X. ¿Cómo Sí, saldría el coseno cuadrado? Porque antes hay un 1. Por eso me porque dio duda. acá yo lo que intento es resolver la operación que está acá arriba, ves que es una resta, y Ujú, resolver la operación que está acá abajo, que es una suma. claro. Entonces, para resolver esto, yo saco mínimo común denominador coseno cuadrado, entonces me va a quedar coseno cuadrado dividido 1, es coseno cuadrado, por 1, coseno cuadrado. Entonces acá me va a quedar coseno cuadrado menos 1, todo dividido coseno cuadrado. Pues estoy resolviendo esta operación de fracciones, un 1 menos esta fracción. Y abajo hago lo mismo. Yo tengo x sobre el coseno cuadrado más tangente de x. Entonces, mínimo común denominador, coseno cuadrado. Coseno cuadrado dividido coseno cuadrado es 1. Por x es x. Más coseno cuadrado de x dividido 1, que es el que estaría acá abajo, es coseno cuadrado. Por tangente de x es coseno. Entonces lo que hago es resuelvo esta operación de suma y resuelvo esta operación de resta. ¿Se entiende? Ah, ahí entendí, claro. De esa manera a mí me queda todo esto dividido el coseno cuadrado y todo esto dividido el coseno cuadrado. Entonces ahora, como el divisor de arriba es igual al de abajo, los puedo simplificar y ya no los tengo más. ¿Sí? Entendí. Muchas gracias. No, por favor.
¿Esto para qué lo hago? Y porque es más fácil evaluar acá que evaluar acá. O sea, acá para evaluar, mira todas las funciones que tenés, todo el lío que tenés, en cambio acá vos te das cuenta enseguida cuánto te da uno y cuánto te da el otro. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? profe. Bien. Entonces, esto sería en el caso en el que me dé infinito menos infinito. Las indeterminaciones que nos quedan son las indeterminaciones que se referían a potencias. Es decir, a aquellas indeterminaciones como el 0 a la 0, 1 al infinito, infinito a la 0, y estas ya van a ser un poco más difíciles de manejar, porque el hecho de que haya un exponente significa que acá hay una función de tipo exponencial, o sea, hay variables en la base y variables en el exponente. Entonces, si yo quiero convertir esto en una división, no me queda otra alternativa que primero bajar el exponente, o sea, desplazar las variables que están en el exponente a algún lugar donde sean más manejables. Y eso no hay otro camino que a partir del logaritmo, porque el logaritmo es la única operación que me permite mover de lugar el exponente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para que yo tenga una indeterminación de este tipo, 0 a la 0, 1 al infinito, infinito a la 0, obviamente, como les decía, partimos de tener una base y un exponente, ambos funcionales, es decir, ambos con variables. Hay variables acá abajo y hay variables ahí arriba. Bien, entonces le vamos a aplicar logaritmo. Yo voy a tomar logaritmo del límite, hay una propiedad que me dice que el logaritmo del límite es el límite del logaritmo, o sea, yo puedo dar las vueltas a las dos operaciones. Acá me quedaría el logaritmo de una potencia, y de acuerdo a la propiedad de los logaritmos, el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base. Entonces, ahora, de esta manera, y haciendo esta primera modificación, es decir, incluyendo el logaritmo, yo paso de tener una expresión con exponente a tener una expresión que es un producto. ¿Sí? Eso es lo primero que hago. Lo convierto de ser una expresión exponencial en una expresión del tipo producto. Pero ahora, como tengo un producto, si nosotros recordamos lo que habíamos hecho al comienzo, ¿ven? Cuando teníamos un producto, teníamos dos caminos posibles. Ahora yo tengo el producto de f por g, entonces podía seguir este camino o este camino. Bueno, ahora es lo mismo. Solamente que en lugar de tener el producto de f por g, yo tengo el producto de g de x por el logaritmo de f de x, pero básicamente un producto. Eso significa que puedo seguir dos caminos distintos. O tomo el primer factor y lo bajo como divisor fraccionario, o tomo el segundo factor y lo bajo como divisor fraccionario. Cualquiera de las dos cosas que yo haga sirve. De la misma manera que cualquiera de las dos cosas que nosotros hacíamos acá servía. Si seguía el primer camino, me daba 0 sobre 0, si seguía el otro camino, me daba infinito sobre infinito. Y para cualquiera de los dos, la cosa funciona. Bueno, acá pasa lo mismo. Cualquiera de las dos que yo tome, me funciona. Vamos a probar. Y para probar vamos a agarrar uno cualquiera de estos casos. Por ejemplo, el 1 al infinito. Entonces vamos a suponer que yo tengo f a la g de x, y de tal manera que cuando evaluamos en a, f de a es a elevado a la g de a es 1 al infinito. Entonces aplico logaritmo, hago este caminito, y me queda g de x por el logaritmo de f de x. Ahora tengo el producto con el logaritmo. Bien, puedo elegir cualquiera de los dos. Supongamos que elegimos el primer camino, es decir, agarro el primer factor, que es g de x, y lo bajo como divisor fraccionario. Agarro el primer factor, lo bajo como divisor fraccionario. Ahora volvamos a evaluar. Entonces yo voy a tener f de a me daba 1 y g de a me daba infinito. Vamos acá. F de a, porque acá voy a tener el logaritmo de f de a, ojo, f de a me daba 1. Entonces arriba tengo el logaritmo de 1. Y abajo tengo 1 sobre g.
Entonces, 1 sobre g de a es 1 sobre infinito. Logaritmo de 1 es 0 y 1 sobre infinito es 0. Quiere decir que si el caso fuera esta indeterminación, nosotros vemos que con esta fórmula y con el logaritmo, esto se convirtió en 0 sobre 0. Lo cual significa que yo puedo usar la regla. ¿Queda claro esto, chicos? ¿Se entiende? Y hacemos dos transformaciones acá, digamos. Claro, más que dos transformaciones, le aplicamos logaritmo y después, en base a ese logaritmo y a la propiedad del logaritmo, aplico la transformación. ¿Sí? O sea, primero uso el logaritmo para convertirlo en un producto y después, convertido en producto, uso cualquiera de los caminos que yo quiera. ¿Se entiende? Claro, profe. Bien, pero aquí, y en este caso en particular, hay algo muy importante a tener en cuenta. Fíjense que nosotros, para poder llegar acá, no solamente tenemos la fórmula de transformación que convierte el producto en una división, sino que metimos una operación que no estaba. Esta operación, logaritmo, no está en el límite original. ¿Sí? Porque si ustedes se fijan, el límite original es este, no hay ningún logaritmo ahí. Entonces, cuando nosotros introdujimos esta operación, tenemos que ser conscientes de que hemos hecho un cambio muy importante, porque en realidad no es cuestión de que yo puedo a un número calcularle el logaritmo y es lo mismo, no es cualquier cosa. Entonces vamos a tener que tener en cuenta ese problema, pero para tener en cuenta eso, vamos a razonar. Fíjense, supongamos que yo tengo un límite, como el que teníamos recién, y asumo o supongo que ese límite tiene un resultado A. Es decir, yo tengo el límite original, este que está acá, yo quiero resolver este límite, y como quiero resolverlo, voy a asumir que en principio ese límite tiene un resultado que vamos a llamarle A. Yo quiero ese resultado A, quiero encontrar ese resultado A. A es un número. Y yo quiero encontrar ese resultado. Bueno, yo acá asumo que entonces este límite me da un resultado A, que desconozco, pero quiero obtener. Bien, lo que hicimos acá fue agarrar y agregar un logaritmo del lado, o sea, agregar un logaritmo al límite. Pero cuando yo lo pienso de esta manera, si yo agrego un logaritmo del lado izquierdo del signo igual, para que esto no cambie, tengo que agregar el logaritmo del lado derecho. ¿Sí? Porque si no cambia. O sea, yo puedo agarrar y al lado izquierdo dividirlo por un valor y al lado derecho dividirlo por el mismo valor. Puedo multiplicar acá por un número y multiplicar acá. O sea, siempre que haga lo mismo de los dos lados, no es problema. Bueno, yo necesito el logaritmo, entonces agrego el logaritmo acá y obviamente tengo que agregar el logaritmo del lado derecho. Ahora, del lado izquierdo yo hago lo que tengo que hacer. Resuelvo, cambio el logaritmo por el límite, como hicimos recién, bajo el exponente. Del lado izquierdo no hay problema, pero del lado derecho sigue estando el logaritmo de A. Seguimos para adelante. Ya tengo el producto. Entonces ahora aplico la fórmula de transformación, tengo el primer factor, lo bajo como divisor, sigo los procesos que vimos recién. Pero fíjense que del lado derecho sigue estando el logaritmo de A. Bien. Asumo que ahora sí se puede usar la regla, entonces derivo este numerador, como es un logaritmo me quedará f' de a sobre sobre el argumento, la derivada del argumento sobre el argumento, derivo este que está acá, entonces me va a quedar este, o sea, aplicamos la regla, derivamos arriba, derivamos abajo, pero fíjense que el lado derecho sigue estando el logaritmo de a. Valuamos. Porque ahora ya apliqué la regla, calculé la derivada del numerador, de este numerador, calculé la derivada del denominador, de este denominador, valuamos y del lado derecho sigue estando el logaritmo de A. Supongamos que la regla funcionó muy bien y eso significa que cuando yo evalúo la expresión modificada, llego a un número real. Llego al valor, a un valor real, a un número.
sea, cuando reemplazo acá a X por A, esto me da un número, esto me da un número, el cociente de dos números me da un número. Entonces yo acá ya tengo un número real. Ahora, ese número real que yo obtuve después de evaluar, ¿es el resultado que yo estaba buscando? Esa es la pregunta. ¿Cuál era el resultado que nosotros estábamos buscando? ¿Este número que obtuvimos o El cuál era el límite. resultado? No, A. Era Todo A. cuando A. Y fíjense que acá yo tengo un número real, pero del otro lado tengo el logaritmo de A, no tengo el valor de A. Entonces, para obtener el valor de A, no me queda otra alternativa que aplicar el antilogaritmo. Es decir, yo acá metí una operación por medio que no estaba contemplada, agregué el logaritmo, y eso no es un problema. Yo puedo hacer todo el recorrido sin problema. Solamente que me tengo que acordar que al final, cuando yo resuelvo el límite y tenga el número, ese número no es el resultado que yo buscaba. Para obtener el resultado que nosotros queremos, que en realidad era el número A, tengo que a este número aplicarle el antilogaritmo. Es decir, en realidad A no es este número, es E elevado a ese número. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Claro, sería aplicar el logaritmo tanto a el límite como al resultado, y cuando lleguemos al Exactamente. final, aplicar el Volver, antilogaritmo. exactamente. Pero hay que ser consciente de eso y no olvidarse. Entonces, si vemos un ejemplo, por ejemplo, este ejemplo que está acá, 1 más x a la cotangente de x, para x que tiende a 0, esto me daría 1 al infinito. Entonces, metemos el logaritmo, como dijimos, bajamos el exponente, bajo el exponente, me queda el exponente por el logaritmo de la base. Fíjense que en la expresión original no está el logaritmo, y yo lo que hago es introducir el logaritmo. Una vez que tengo el producto, sigo cualquiera de los dos caminos, bajo el primer factor o bajo el segundo factor. En este caso hemos bajado el primer factor. Ya dijimos que 1 sobre la cotangente es en realidad la tangente. Llego acá, controlo que me siga dando 0 sobre 0. Fenómeno, se convirtió en 0 sobre 0. Ahora puedo aplicar la regla. Derivo arriba, derivo abajo, ¿sí? Reacomodamos la expresión, valor a mí me da 1. Pero este valor 1 no es el resultado que yo estaba esperando. Acuérdense, para llegar al resultado correcto, yo tengo que razonar que este 1 es en realidad igual al logaritmo del número que yo quiero, del resultado que yo quiero, y el resultado que yo quiero sería e elevado a la 1. Es decir, el resultado correcto es e, no 1. No el valor que saqué del límite, sino el valor que obtengo después de hacer el antilogaritmo. ¿Quedó claro, chicos? Claro, profe. ¿Mm? O sea, lo mejor sería que siempre el resultado lo tengamos con logaritmo para que no olvidarnos después. Exactamente. ¿Queda claro eso? ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Entonces, si esto queda claro, esto da por finalizado todo lo que tiene que ver con cálculo diferencial. Hasta acá nosotros ya hemos visto todas las posibles aplicaciones que tiene la derivada, ¿sí? Todo lo que es cálculo diferencial. Lo que vamos a hacer ahora es avanzar un poco más, aprovechar estos minutos que nos quedan, para hacer la introducción a lo que es el cálculo integral, es decir, la última parte del programa. Entonces, para eso, para poder ver lo del cálculo integral, vamos a entrar a otra presentación, que era la que se me había cerrado recién, y vamos a ver entonces lo que corresponde a el cálculo integral, la primera parte del cálculo integral. La primera parte del cálculo integral, ¿sí?, tiene que ver con las denominadas integrales indefinidas, ¿sí? Para entenderlo de manera simple, porque en esta clase solamente vamos a hacer mención al concepto puro de las integrales, vamos a decir que el cálculo integral es en realidad un cálculo que se conoce con el nombre de antiderivación.
¿sí? Incluso en algunos libros de texto que ustedes pueden consultar, van a encontrar que no se habla de integrales, sino que se habla de antiderivadas. Para el caso es lo mismo. O sea, la integración y la antiderivación es lo mismo. Es el proceso inverso. O sea, lo que se procura, ahora que ya sabemos para qué se pueden usar las derivadas, es decir, bueno, yo tenía una función, esa función vamos a llamarla función original o primitiva, y a esa función, mediante un proceso que nosotros ya hemos estudiado y que se llama derivación, digamos, modifico y llego a una expresión que se llama derivada, ¿sí? Entonces mi dato era la función original, por este proceso de derivación yo llego a un resultado que es la derivada. Lo que vamos a intentar ahora es razonar un proceso inverso, que consiste en partir de la derivada, es decir, partir de la expresión que yo tengo como derivada, y volver a obtener la expresión original, es decir, volverme para atrás. Esa es la intención del cálculo integral, ¿sí? Entonces, la integración no es otra cosa que un proceso que procura, digamos, conocida de la derivada, saber cuál era la función primitiva. Supongamos que por algún motivo yo tengo la expresión de la derivada, pero no tengo la expresión original, y quiero saber cómo era la expresión original, entonces, mediante un cálculo integral, yo podría calcular la expresión original. Bien. La principal ventaja que tiene el proceso de integración es que ahora, a partir de conocer el proceso de integración, yo podría saber si la derivada que yo calculé está bien o está mal. Porque fíjense, yo tengo la función, derivo, llego a esta expresión, no sé si esta expresión está bien o está mal, entonces hago la integral y vuelvo. Si no vuelvo a lo mismo, es porque hay un problema. Y estoy derivando mal. De la misma manera, si yo tengo una integral y la resuelvo y llego a una primitiva y no sé si esta expresión es correcta, puedo derivar y entonces controlar de que todo esté bien. Es decir, ahora que el ciclo está cerrado, entonces yo podría verificar algo que antes no sabíamos. Es decir, yo derivaba y en realidad no estaba seguro de que la expresión estuviera bien. Bueno, ahora que tengo, o vamos a estudiar las integrales, yo voy a poder cerrar el circuito y verificar. Si resuelvo la derivación, verificar la derivación. Y si resuelvo la integración, verificar la integración. Queda claro eso, ¿no? Bien. ¿Cómo se escribe o cómo se plantea el cálculo integral? Cuando yo tengo que resolver una integral, lo que vamos a ver es un símbolo que tiene el aspecto de una S alargada, ¿sí? Que es el símbolo del cálculo integral. Voy a ver una fórmula y voy a ver el diferencial. Vamos a ver un diferencial acá. Un diferencial que ya vamos a aclarar a qué se refiere. El tema es que el resultado de esta operación, que es la operación de integración, me va a dar por resultado una fórmula. De la misma manera que a veces cuando yo derivaba llegaba a una expresión, en el caso de las integrales, cuando resolvamos una integral, vamos a ver una fórmula de variable x, es decir, una expresión donde va a estar la variable x. Y vamos a ver acá que a esa fórmula se le agrega una letra, una letrita, que tiene el carácter de ser se denomina constante universal. Cuando me dicen constante, me están mencionando el hecho de que C en realidad representa un número real. Y ese número real puede ser cualquiera. Eso es lo que yo tengo que asumir. O sea, la solución de una integral va a ser una expresión a la cual yo le puedo sumar un número real cualquiera. Y cuando hablo de cualquiera, significa que puede ser un número entero, positivo, negativo, fraccionario, irracional, cualquier número. Cualquiera. Bien. Entonces, vamos a darle nombres a estos elementos que me representan el cálculo integral.
Por un lado vamos a hablar de que el dato en un cálculo integral es el producto de f de x por diferencial de x. Es decir, el dato no es solamente la variable f de x, sino que además de la variable f de x está el diferencial de x. Ambas cosas representan los datos y yo necesito de los dos. No me alcanza con conocer la expresión, sino que además debo conocer el diferencial. Ya vamos a aclarar por qué hace. Entonces, el dato en un cálculo integral es un producto, y a ese producto se lo conoce con el nombre de elemento de integración. Y es el producto de una expresión por un diferencial. Bien, ya vamos a aclarar de dónde sale el diferencial y todo lo demás. El resultado de un cálculo integral es una suma. Entonces, como dato, yo voy a tener un producto y como resultado voy a tener una suma. El resultado es la suma de la expresión que originalmente me permitió obtener esa derivada, conocida como primitiva, más esta letra C que representa la constante de integración. Entonces, es la suma de una expresión más un número real. Esa es la síntesis de lo que yo voy a ver cuando tenga que efectuar un cálculo integral, cuando nosotros trabajemos con las integrales. Pero antes de entrar en detalles muy concretos sobre por qué aparece el diferencial de x y demás, ya lo vamos a ver. Yo la clase que viene le voy a dar algo que tiene que ver con el diferencial, de dónde aparece el llamado diferencial. Vamos a hablar de por qué aparece la C, qué sentido tiene, y también vamos a hablar de por qué a estas integrales se las llama integrales indefinidas. Si bien, digamos, después vamos a entrar en detalle de cuáles son los distintos métodos de integración y cómo se procesan, hoy no nos vamos a ocupar de eso, sino que vamos a tratar de entender cuál es la complejidad que encierra el cálculo integral, a diferencia del que vimos con las derivadas. Porque esto es, digamos, por decirlo de alguna manera, un poco más complejo conceptualmente. Entonces, primero, ¿por qué en los datos hay un producto? ¿Qué representa en ese producto el diferencial de x? Y segundo, ¿por qué en los resultados hay una suma? ¿Qué representa la constante c? Estas dos preguntas, que son las que vamos a responder hoy, vamos a responderlas en base a un ejemplo. Y en este ejemplo quiero dejar claro lo siguiente. Yo no me voy a detener en saber por qué o cómo hice para darme cuenta de que la resolución es así, porque eso lo vamos a ver más adelante. Es decir, no me voy a detener en explicar cómo es que se resuelven las integrales, porque ya vamos a ver los métodos, pero necesito usar un ejemplo para que ustedes lo entiendan. Entonces, supongamos que a mí me dan esta función, ¿sí? Entonces, si yo tomo esta función y la derivamos, ¿sí? Y la derivamos, nosotros sabemos que la derivada de la función logaritmo es la derivada del argumento sobre el argumento. Entonces, si yo quisiera resolver la integral, o sea, hacer el camino inverso, podría plantear la integral de esta derivada, y obviamente al plantear la integral de esta derivada, debería llegar como resultado a la función que está acá. Esa es la que se llamaba función primitiva, ¿ven? Entonces acá tenemos un ejemplo de lo que significa. Yo tengo una función, si yo derivo llego acá, y con el cálculo integral lo que hago es el camino al revés. A partir de la derivada, vuelvo a la función original. Esa es la idea, ese es el procedimiento, digamos, hipotético, teórico, completo. Este es el significado de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Queda claro eso? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Sí, profe. Pero ahora vamos a tratar de responder estas preguntas.
¿Sí? Si yo tuviese una función de 3 variables, ¿sí? Vamos a ver esta función de 3 variables, ¿sí? Vamos a responder la primera pregunta. ¿Por qué aparece el diferencial de x? ¿Por qué acá, fíjense que al escribir la integral, meten el diferencial de x? Para entender esa pregunta, vamos a hacer de cuenta que yo tengo una expresión de este tipo. Una expresión de este tipo es lo que nosotros denominamos una función de 3 variables. ¿Por qué 3 variables? Porque acá está la letra X, está la letra Z, ambas variables son variables independientes, es decir, son las que toman valores aleatorios, y la variable Y sería la variable dependiente. Este tipo de fórmulas nosotros no las estudiamos en análisis 1, no vamos a trabajar con fórmulas de este tipo, pero a pesar de eso, en análisis 2 van a estudiar esta fórmula, pero vamos a usar este ejemplo no con, digamos, el objetivo de complicar la cosa, sino con el objetivo de explicar por qué está el diferencial de x, por qué está este dato en el cálculo integral. Entonces, bueno, si yo tuviera una expresión de este tipo, estas fórmulas trabajan igual que las fórmulas que hemos trabajado nosotros. Acá, si yo quiero un valor para y, ¿qué tengo que hacer en la expresión? Darle un valor a quién. ¿Qué hacíamos acá si yo quiero a X? Entonces yo sé que hay un dominio, bueno, sé que están los valores que son válidos y los que no, pero yo podría agarrar y reemplazar a X por 10, elevarlo al cuadrado, restarle 2, sacar el logaritmo, sabría el valor de Y. Acá es lo mismo, chicos. Solamente que además de darle valores a X, ¿a quién más le voy a tener que dar valores para obtener un valor de Y? A X y a quién más. A Z, pero es lo mismo, o sea, es para que se queden tranquilos que esto es básicamente lo mismo. El tema es que si yo agarro acá esta expresión y la derivo, nosotros sabemos cómo derivar. Pero si yo agarrar una expresión de este tipo y quiero derivar, tengo dos posibilidades. Una posibilidad sería hacer lo que se llama una derivada direccional, otra lo que sería una derivada parcial. No vamos a entrar mucho en detalle de eso, pues ya le dije que esto lo ven en análisis 2. Pero vamos a ver que yo podría agarrar y decir, bueno, yo quiero derivar esto, y acá tengo 2 letras. Entonces, para derivar, yo podría elegir y decir, bueno, voy a considerar que de estas 2 letras, X es variable y Z es constante. O voy a considerar que Z es variable y que X es constante. Es decir, aleatoriamente, como tengo 2 letras, voy a elegir primero una como variable y a la otra la voy a considerar constante. O al revés, voy a considerar la otra como variable y a la primera como constante. ¿Qué pasa si yo hago eso? Si yo en esta expresión que tengo 2 letras digo, bueno, X es variable y Z es constante, tengo una expresión de este tipo. Y si yo digo que Z es variable y X es constante, también tengo una expresión de este tipo. Es decir, tengo una expresión de una variable. A eso se lo llama derivada parcial. Entonces, puedo considerar X constante o puedo considerar, X variable y Z constante, o puedo considerar Z variable. Ahora, fíjense, si yo considero que X es la variable y Z es constante, bueno, todo esto es constante y la derivada de eso desaparece. Bueno, entonces, eso significa que cuando yo considere que la X es la que varía y la Z no, la derivada va a tener esta fórmula. Y si hago al revés y considero que la Z es la que varía y la X no, la fórmula cambia y es esta que está acá. ¿Cuál es la moraleja de esto? La moraleja de esto, chicos, es la siguiente, que depende el camino que yo siga, las fórmulas que voy a obtener son distintas. Es decir, si yo en esta expresión considero que X es la variable, la expresión es de un tipo. Y si yo acá considero que la Z es la variable, la expresión es de un tipo distinto. Conclusión, entonces, las fórmulas de las derivadas van a ser distintas y yo no voy a tener una derivada como teníamos acá, sino que para esta expresión vamos a tener más de una derivada. Y la pregunta es, si yo quisiera resolver y quiero integrar esta fórmula o integrar esta fórmula, alguien me tiene que decir que de las 2 letras o de la letra que yo veo ahí,
quién es la variable y quién es constante. Y quién creen que tiene el trabajo de decirme cuál es la variable. Es decir, si yo en una fórmula veo que hay más de una variable, alguien me tiene que decir cuál era la variable que se usó para derivar. Y ese trabajo lo tiene el diferencial. Entonces, primera pregunta, ¿por qué en los datos hay un producto? ¿Por qué en los datos yo veo el diferencial? ¿Qué representa el diferencial? Bueno, el diferencial lo que me dice es lo siguiente. De esa fórmula que usted ve ahí, la variable es X. Entonces, si yo en una fórmula veo que hay dos letras, de esas dos letras que está ahí, el diferencial me va a decir cuál de las dos es variable y cuál es constante. Y si yo no la viera la letra, me dice, ojo, esa letra no es la variable es la X. ¿Se entiende la idea por qué está el diferencial? O sea, el trabajo del diferencial es indicarnos respecto de qué variable se está derivando, dado que existe la posibilidad de que se derive expresiones en las cuales haya más de una variable. ¿Queda claro por qué está el diferencial o no? O sea, el diferencial indica La la variable con variable de respecto, X claro, y cuál es la que hay que derivar. indica la variable con respecto a quién se está derivando. Es decir, se derivó y se derivó usando una variable. Bueno, ¿cuál es la variable que se utilizó? ¿Se entiende? Para nuestro caso, no va a ser un problema, porque nosotros no vamos a trabajar con funciones de más de una variable. Pero esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta para que cuando lleguen a análisis 2 y trabajen con estas expresiones, se acuerden de que en el caso de las integrales, el diferencial es el que les dice cuál es la variable operativa en la derivación. ¿Quedó claro eso? ¿Se entendió? ¿Cuál es el objetivo del diferencial? Decirme cuál es la variable que se utiliza al derivar. ¿Queda claro eso? O sea, Sí. Sí, profe. conceptualmente, digamos, no es tan crítico, pero digamos, no tendría sentido que yo le diga, che, esta es la expresión, bueno, y el diferencial porque tiene que estar. No, o sea, les explico por qué en realidad está. ¿Queda claro eso? ¿Sí? No vamos a entrar muy en detalle, porque ya les dije, nosotros no usamos expresiones de este tipo, pero por lo menos así les queda algo más en claro. ¿Sí? Bien, seguimos. Entonces, yo tenía esto, esta era la expresión, demás. Ahora vamos a la otra pregunta. ¿Por qué está C? ¿Por qué aparece C en el resultado? ¿Por qué me aparece una letra C en el resultado? Bueno, para eso también vamos a usar un ejemplo. Supongamos que yo tengo esta integral. Entonces, como les decía, no nos vamos a detener en por qué yo sé cuál es el resultado. Pero supongamos que yo le digo, che, miren, el resultado de esa integral es esa fórmula. Es menos 1/2 por el coseno de 2x. Y ustedes me pueden decir, ¿cómo sabe que es esa fórmula? Bueno, ya sabemos que yo puedo verificar. ¿Cómo puedo verificar de que esta solución esté bien? Esta es la primitiva. Entonces, para verificar, yo puedo agarrar esta función, que es la primitiva, derivarla y debería volver acá. ¿Sí? Bueno. Entonces, agarro la fórmula que es la solución, la derivamos, entonces acá tengo una constante, la constante, después tengo que derivar el coseno de u, entonces el coseno de u sería u', que en este caso es 2, por el menos seno de u. Bueno, entonces u' por menos seno de u, menos con menos se va, 2 con 2 se va, y acá me queda seno de 2x. ¿Está bien? De acuerdo a la verificación que yo hago, de acuerdo a la verificación que hacemos, nos damos cuenta que esta expresión derivada me da eso. Quiere decir que la integral está bien resuelta. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Sí, profe. Pero ahora hagamos lo siguiente. Supongamos que vengo yo y le digo, no, chicos, la solución no era esa, la solución es esta fórmula. Y acá lo que hago, a esta función le agrego
un número, sumando, el 2. Y usted me va a decir, bueno, probemos, profe, a ver si está bien o está mal. Derivemos este que está acá. Yo derivo, la derivada de esta primera parte es igual, y la derivada del 2, ¿cuánto valdría? ¿Cuánto valdría derivar una constante? 0. 0, entonces acá me va a quedar seno de 2x más 0 es seno de 2x. Quiere decir que está con el 2, también es una solución. Es decir, ya tengo esta solución y tengo esta solución. Y si yo agarro y en lugar de poner un 2 pongo el menos 1/3, ¿qué va a pasar? Lo mismo. Y si yo en lugar de menos 1/3 pongo la raíz cúbica, y va a pasar que yo puedo agregar cualquier número real que a mí se me ocurra. Entonces, la solución de esta integral no es solamente esta función, es esta función más cualquier número real que a mí se me ocurra. Y yo a eso lo tengo que aclarar. Lo tengo que aclarar en la expresión de la solución. Tengo que decir, che, la solución es esta fórmula más cualquier número real. Entonces, para aclarar en la solución que el resultado puede ser esta expresión más cualquier número real, es que aparece la letra C. La letra C indica que la solución no es única, sino que la solución en realidad es un grupo infinito de soluciones, porque ¿cuántos números reales tenemos disponibles? Montones. O sea, Infinito. quiere decir que a diferencia de las derivadas, es algo muy importante que nos acabamos de dar cuenta, cuando yo tenía una función y derivaba, el resultado era único. Cuando yo tengo una integral y la resuelvo, el resultado no es único. Hay una infinita cantidad posible de soluciones. ¿Se entiende? Entonces, en un proceso de integración, el resultado o los resultados, las soluciones posibles son infinitas. Siempre van a ser infinitas. Y fíjense en otro detalle. Podría venir yo y decirle a ustedes, miren chicos, en realidad la solución de esta integral no es esta función, no es esta función, no es esta función, no es ninguna de las infinitas soluciones. Porque yo podría agarrar y decirle, la solución de esa integral es esta función. Y ya no es lo mismo, porque yo acá tengo coseno de 2x y acá no tengo coseno de 2x, tengo coseno de x. Acá no tengo ningún exponente y acá yo tengo un exponente. Bueno, ¿y cómo sabemos si esta es una solución o no? Verifiquemos. Tomo esa fórmula, la derivo y obviamente llego. Este es u a la m, la derivada es menos m por u a la m menos 1 por la derivada de la base. Y esto no parece ser lo que está ahí, pero hay una identidad trigonométrica que dice que el doble producto del coseno por el seno es el duplo. Quiere decir que efectivamente esta función también tiene como derivada lo que está ahí. Quiere decir que esta función también es solución. Entonces, no va a ser la única, porque igual que hicimos acá, yo a esto podría sumarle un 2, un 1/3, un 0, una raíz cúbica. Le puedo sumarle montones de soluciones, entonces ya tengo un segundo grupo. Y también podría decir que la solución es el seno de 2x, verifica el seno cuadrado de x, verificar y obtener otro grupo. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Fíjense, como solución de una integral, yo tengo un grupo, una familia infinita de funciones, y lo peor es que no es la única familia. En este ejemplo yo veo que hay 3 grupos infinitos de posibles soluciones. Esa es también una situación muy importante porque por ese motivo a estas integrales que nosotros vamos a estudiar en esta primera etapa se las conoce como integrales indefinidas. ¿Por qué se las llama indefinidas? Porque en realidad no hay una solución única, sino una cantidad infinita de soluciones. La pregunta que nos quedaría sería, bueno, uno, ¿cómo es que se resuelven las integrales? ¿Qué características tienen? Que eso lo vamos a ir viendo. Pero también hay otra pregunta también muy importante que podríamos hacernos a esta altura y es,
nosotros sabemos cómo usar la derivada, porque la derivada para una función es única. Entonces yo tengo una función, la derivo y sé que con la derivada puedo calcular los vértices, puedo calcular... Y ahora con las integrales, yo tengo una integral, la resuelvo y la solución podría haber sido esta, podría haber sido esta, podría haber sido... ¿Cómo sé cuál de estas soluciones es la que a mí me hace falta? Bueno, para poder dar una aplicación a las integrales, ya el proceso pasa por otro lado. No es tan sencillo estudiar las aplicaciones de la integración como estudiar las aplicaciones de la derivación. ¿Queda claro esto, chicos? ¿Se entiende entonces por qué es que aparece la letra C? ¿Por qué es que a las integrales las llamamos integrales indefinidas? ¿Y por qué es que aparece el diferencial de X? ¿Les queda claro eso? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, Integral indefinida es porque tiene varias soluciones, ¿no? exactamente, exactamente. Bien, entonces, no vamos a avanzar más, vamos a llegar hasta acá.